Rafa recorriendo Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Esto es Rafa Recorriendo y hoy hemos venido a visitar un sitio que antiguamente era un criadero de cerdo, que esto era propiedad de un veterinario llamado Ignacio. Pero antes de continuar con este video, te invitamos a que te suscribas si no lo has hecho y dejes tus comentarios si has visitado este hermoso lugar. Y bueno amigos, vamos a comenzar por este lugar en donde están los antílopes y también está una jirafa en este lugar. Quería contarles un dato curioso. Como les había comentado en el principio, este lugar que anteriormente era un criadero de cerdos, las circunstancias lo llevaron a transformarlo en un parque zoológico. Sus primeros animales ellos los recibieron en el año 1985 y dadas las circunstancias que habían animales que no podían ser soltados, ya que tenían heridas o fracturas muy graves y el dejarlos en libertad podría causarles la muerte, decidieron conservarlos y enjaularlos, y es allí cuando los habitantes del sector empezaron a acudir a las muestras y pronto llegaron más visitantes, no solamente de los alrededores, sino también de Santiago. En un principio la entrada era gratuita, pero la necesidad de financiar la alimentación de cada uno de estos animales los motivó a instalar alcancías para que las personas dejaran una pequeña colaboración y se pudiera financiar la alimentación de estos animales. Además, se albergan animales abandonados y animales rescatados de paletería. La reproducción de estos animales les llevó a intercambiar especies y así fue como llegó, por ejemplo, Leoncio o Teodoro el tigre, entre otros animales. Por el tipo de crianza de los animales se crea un sentimiento de humanización. En marzo de 1989 nace el Parque Asís, cementerio de mascota, el primero en el género en el país. Este hecho atrae a personas al interés del público. Es así como comienzan a hacerse conocidos como centro de acogida de animales, ya que en 1990 el lugar es reconocido oficialmente por el CAG como criadero de especies nativas y exóticas. También en 1994 el Parque de Asís ya es el zoológico privado más importante del país, ya que en 1998 es el año más importante para el zoológico. Se cambia el estilo, se dan cuenta de que puede ser un aporte para la sociedad y la naturaleza si lo convierten en un lugar que cumpla con los 4 pilares básicos de un zoológico moderno. Desde artefactos como estos, establos, piscinas, acuarios, jaulas, entre muchísimas cosas son las que tiene este hermoso zoológico, y hoy les vamos a estar mostrando cada una de ellas de las que se encuentran en este lugar. Desde este cochino o este chancho o cerdo americano a una vaca, a un león y todas las cosas que ustedes han logrado ver en este maravilloso paseo. Y lo que comenzó como una historia de emprendimiento familiar, hoy es un proyecto absolutamente consolidado, líder en industria de entretenimiento y educación en Chile, de la mano de Ignacio Hidalzoaga, que fue la persona que mencionamos al inicio, era el dueño de este recinto hace muchísimos años. Él y sus hijos y su esposa han dado a conocer este maravilloso lugar para que nosotros podamos visitarlo.
Para llegar a este zoológico solamente tienes que ubicar la comuna de Buin en la región metropolitana de Chile. Este zoológico cuenta con más de 3.000 animales y más de 450 especies. Quería comentarles también que el parque cuenta con 18 hectáreas construidas. Todas las especies que se encuentran en Buin Zoo están organizadas dentro del parque de acuerdo a la zona geográfica a la que cada uno de estos animales pertenece. En este momento vamos a estar entrando en un lugar en donde hay aves del área tropical y le vamos a mostrar el sonido o el ambiente que ellas tienen acondicionado como si fuese su área nativa. En el trayecto que hemos tenido en el parque nos hemos dado cuenta que han tratado de mezclar la cultura africana. Sabemos y conocemos que ellos están tratando de representar a África en este parque y mencionaron también a la ciudad de Kenia, Mombasa, y colocaron algunos nombres emblemáticos en un restaurante que vi más atrás, como por ejemplo Macupa, que es una ciudad que está en Mombasa. Y usted puede investigarlo en internet, pero todo el parque está totalmente disfrazado de la cultura africana, que es lo que se quiere llevar, y es necesario de que usted vea todas estas figuras que se pueden observar no solamente arriba sino abajo, y podemos ver también autos abandonados que obviamente representan a este lugar de África, no solamente por estos artefactos, sino por los animales y la belleza que tiene el Buin Zoo. En este preciso instante te hacemos la invitación a que te suscribas. Si no te has suscrito a nuestro canal Rafa Recorriendo, este es el momento preciso. Deja tu comentario, y te quería comentar también que la entrada al parque a nosotros nos salió en 8.000 pesos y tienes que hacer la compra con anticipación, obviamente, por la página de Buin Zoo en internet. Para que sigamos disfrutando de este recorrido, nosotros te hacemos la invitación a que te suscribas, dejes tu comentario y obviamente dejes tu like. Saludos y abrazos a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y siguen estos recorridos que podemos hacer día a día. Por lo pronto nosotros vamos a seguir nuestro recorrido. En este momento estamos en el lugar en donde están los monos. Por allí vimos algunos monos y por acá vemos que le están haciendo mantenimiento a algunas de las jaulas de ellos. Bueno amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido que hicimos de Buin Zoo. Esperamos que te haya gustado, y si no te has suscrito a nuestro canal y llegaste al final del video,
te pedimos de favor suscríbete, deja tu comentario, tu like. Eso sí, no olvides sintonizar el próximo domingo, ya que subimos videos todos los domingos. Esto fue un recorrido más que llegaste a ver por Rafa Recorriendo. Esperamos verte para el próximo y esperamos que veas los videos anteriores. Esto fue Rafa Recorriendo y nos despedimos desde este lugar de Windsor.